Amigas, amigos, chilenos y chilenas, pueblo del... Bienvenidos al programa que cuenta con la presencia, como todos los martes, de Nicole Rodríguez, que está frente a ustedes muy bien, como de costumbre. ¿Cómo estás, Nicole? Muy buenas tardes, Fernando, muy bien. Espero que nuestros auditores también estén muy bien. Sobreviviendo a marzo se llama, para Sí, quienes tenemos un cambio importante en marzo con las agendas. Pero bueno, sí, con los escolares. Qué horror, ¿ah? Yo todavía me acuerdo así del es. periodo en que tenía a mis hijas chicas y uno iba a comprar las tijeritas para cortar papelitos y todas esas cuestiones de los preescolares y cosas así. Bueno, pasó, Un pasó, poco más pasó. complejo. Ya no, ya. Y vamos a entrar en materia recordándoles, amigos, a Ignacio. Voy a insistir con esto nuevamente. Todavía no he recibido noticias de la familia, pero sí sé que tienen una cosita que ustedes deben estar viendo en este momento. No sé exactamente qué diablo se hace con esa cosita, con ese mono. Ustedes deben saber mejor que yo. Ya saben que yo soy un personaje de la antigüedad. El hecho es que esta criatura necesita una ayuda permanente. No es cuestión de dar una vez 5 lucas y después pensar que uno es la persona más buena del mundo. Si uno realmente quiere ayudar a la familia a que esta guagua salga de su situación y pueda vivir, tenemos que estar pendientes, por lo menos de vez en cuando, una vez al mes o cada 2 meses, dar unos pesitos para que Ignacio se recupere. Eh, yo no sé si con este mono que sale a mi derecha ustedes pueden capturar la manera de ayudar, pero por si acaso, para ir a la segura, yo les voy a contar que ustedes pueden hacer una transferencia a la cuenta del papá, al banco Itaú, cuenta 022 35 67 138. El RUT de este caballero es 17681 452 7. Si no lo anotaron, retroceden el video unos momentos y lo repiten todas las veces que quieran. Y ¿Y qué? esto, ¿Por pues, qué? mis libros, pues señora, mis libros que los están esperando, amigos, están saliendo bastante rápido, últimamente se ha acelerado, a pesar de que en marzo la gente está preocupado de los libros escolares y todo, pero igual mis libros están saliendo. Y acuérdense que estos 3 libros, Insurrección, Envejezca o Muérase y La Torre de Papel, pues usted los puede comprar de a uno o en 2 combos, uno que abarca 2 libros, Insurrección y el Envejezca, y el tercero los abarca los 3. Precios de verano, despacho en Santiago en un día, en provincia 2 días, precios muy accesibles. Amigos, amigas, comprad, Que id el y mundo se va a comprad. acabar. Es muy fácil. Y ahora entramos en materia con Nicole. ¿Qué te parece, Fernando, que le demos una vuelta al cambio de gabinete y lo que viene para este segundo año de gobierno? Tú dejaste planteado en el programa del lunes algunos análisis, algunas revisiones de lo que se hizo. Bueno, las dos grandes preguntas para el cambio de gabinete era si el gobierno iba a mostrar un nuevo relato, un cambio de rumbo, y si ganaba espacio o no el socialismo democrático. Esas son las dos grandes preguntas, más allá de los nombres específicos en cada cartera. Bueno, y me parece que hay que decir, en base a lo que he podido leer, analizar, sumar y restar, que este cambio de gabinete es un nuevo elenco, parte de un nuevo elenco para la misma obra. Ya vamos a analizar el discurso que dijo el presidente Boric en ese cambio y después, a propósito de cumplir un año en el gobierno, sacó 5 ministros, 15 nuevos subsecretarios, pero es un poco como esas obras que se repiten constantemente, pero que van cambiando el cartel para que vaya más público, es decir, en vez de ponerle nuevas funciones, le ponen recargado, reloaded y le ponen alguna otra característica para que la gente capte la atención y vaya, pero finalmente la obra sigue siendo la misma. Ahora, el punto es que de tanto cambiar los actores, a propósito de que al gobierno le quedan 3 años más de gobierno, puede terminar también cambiando el guión. Pero eso está en desarrollo y eso está por verse. En lo concreto de este cambio de gabinete, fueron mucho ruido, muchas especulaciones para que cambien cosas, para que nada cambie. El presidente se encargó de reforzar la palabra gestión, que van a estar en la calle, que le encargó a sus nuevos ministros eh, resultados, etcétera. Pero no cambió a los ministros sectoriales, a los ministros que tienen una
muy baja gestión. ¿Y qué es lo que hizo en su discurso de cambio de gabinete? Y por eso digo que es la misma obra. Habló de dialogar hasta que duela, algo muy extraño, porque ¿por qué tiene que doler dialogar? Si uno está en democracia y entiende que hay que llegar a acuerdo, dialogar hasta que duela suena una cosa así como de... Bastante tonto. Bastante tonto y aparte como de una especie de harakiri, no quiero hacerlo, pero estoy obligado, así con las manos atadas. Consolidar, habló, ya, lo vamos a ir analizando a poco, consolidar la Estrategia Nacional del Litio con la Empresa Nacional de Litio. Consolidar una estrategia significa que una estrategia avanzó, que una estrategia está en desarrollo y que ahora llega el minuto de consolidarla. Bueno, esa estrategia no ha comenzado, pero él habló de consolidar. Habló de la política nacional de trenes, algo que le gusta, este romanticismo con los trenes. Y no sabe... una cuerda a Boris de una vez por todas. No sé si venden todavía en la juguetería trenes a cuerda para que se quede tranquilo con eso. Hay unas jugueterías medias vintage que venden esos trenes antiguos. Yo creo que algo así le podría gustar. Reforzó muchas veces, y lo reforzó también después del 11 de marzo, el tema de avanzar en el estado de bienestar, redistribuir la riqueza. Habló de las 40 horas, habló de su modelo de desarrollo, habló de la condonación del CAE. O sea, volvió a repetir el mismo programa de gobierno con algunos matices que algunos analistas es moderación. A mí me parece que tiene que ver con estrategia. Entonces, si tuviera que definir un poco lo que ocurrió en ese cambio de gabinete centrado en la figura del presidente Boric, me parece que se mueve entre esta indeterminación, en esta búsqueda de identidad que tiene el presidente, entre, lo voy a poner así, ya les voy a explicar por qué, entre Justin Trudeau de Canadá, el primer ministro, y López Obrador de México. ¿Por qué? Porque tiró unas frases que no tienen ningún respaldo, como diciendo que lograron la mejor política de responsabilidad fiscal, los mejores números fiscales en 30 años. Cualquier economista, cualquier persona sabe que eso no es verdad. Pero a la vez encomendó, Fernando, a cada ministro ciertas labores específicas, por eso las nombré anteriormente, los trenes, la política nacional del litio. Entonces a cada ministro le encomendó algunas funciones. Pero lo hizo con una liviandad y superficialidad bastante colegial, porque lo que les encomendó fueron algunas metas bastante básicas. ¿Y por qué dije Justin Trudeau en esta ambigüedad que tiene el presidente, que todavía no sabe qué tipo de presidente es, o lo sabe pero no le resulta? Es porque varios hicieron esa comparación con Canadá, porque Canadá, que tiene un sistema parlamentario con un primer ministro, hace ciertos mandatos que son públicos, para que ustedes sepan, cuando asumen los ministros en cada ministerio, y esos mandatos después, que son de público conocimiento, que se hacen en el Congreso, sirven para poder medir si efectivamente un ministro cumplió con los objetivos o no y poder rendir cuentas. Es un poco parecido a lo que hizo el presidente Boric con esos famosos pendrive, perdón, el presidente Piñera con los pendrive, pero que no fueron públicos, que fueron más bien internas y fueron una conversación interna. Acá él lo hace público, pero con unos mandatos muy superficiales. Bueno, un parecido realmente bastante lejano, porque seguramente en el pendrive que pueden tener 8 gigas de información, seguramente había montones de detalles, cosas operacionales, y Boris simplemente lanza generalidades como el tren a cuerda y otras cosas por el estilo, como un escolar. Ahora voy a partir por lo que partiste tú. El relato y realidad son palabras parecidas porque parten con R, pero son bastante distintas. Yo creo que efectivamente el gobierno va a mantener el relato, pero eso no equivale a decir que va a mantener la realidad de lo que hace. Yo creo que es un hecho, y es cuestión de ver algunas decisiones, no muy grandes, pero que llevan a concluir de que el gobierno ha cambiado un poco la dirección, como lo he dicho ya varios programas, ha virado un poquito a estribor, a la derecha, hacia el centro en este caso. No voy a validar, no voy a evaluar cuánto, pero ha habido algún cambio que incluso se refleja en se reflejan varias cosas. Pero precisamente porque ha tenido que cambiar un poco por el peso de las circunstancias, es que tiene que mantener el relato. Hay una paradoja acá, tiene que mantener el relato,
porque así como el que lo pillan en la mentira insiste en la mentira, él tiene que mantener el relato para contentar a los sectores que lo apoyaron, los sectores de izquierda. El relato forma parte de la política, el relato forma parte de... Es una compensación del hecho de que en el fondo se está alejando un poquito de lo que tenía presupuestado, y se está alejando no por gusto, sino porque le fracasó la nueva constitución, le fracasó la reforma tributaria, y tienen a los comunistas reclamando que ellos ven claramente este pequeño giro, y por eso que Telier habló de las movilizaciones. Respecto ahora a que es el mismo elenco, es verdad, pero eso es una necesidad. O sea, todo gobierno que cambia ministro pues lo saca del mismo pool. No iba a poner a gente de derecha, pone gente que sale del mismo territorio ideológico, y bueno, ahí se mueve la política, un poco de aquí, un poco de allá, pero aún en ese caso, fíjate, se notan algunos pequeños cambios eh, que son decidores de que hay un pequeño cambio, que hay una pequeña desviación del rumbo. De manera tal que yo no me engañaría mucho con esto de que el Boris y los demás siguen insistiendo que mantienen su compromiso, el pacto de la ciudadanía, de la ciudad de Toa, el programa, las transformaciones profundas. Van a seguir diciendo eso hasta el último día, pero hay que ver la realidad, lo que realmente están haciendo. Por ejemplo, una cosa de ahora. Entiendo que uno de sus elementos del programa era terminar con el CAE. Y precisamente hoy día o ayer ha dicho que no se puede meter mano en eso porque no hay plata. ¿Y para qué hablamos de la cuestión del despliegue militar en el norte, los estados de excepción? En muchas cosas se ha desviado de su programa original, pero por lo mismo tiene que compensarlo con un discurso cada vez más estridente, y tiene que tratar de mantener a su gente con la idea de que él no ha olvidado los grandes principios de su gobierno y de su programa. Por ahí va la cosa. De cuanto al litio, bueno, tú sabes lo que hemos conversado. Ojo, que mientras estamos esperando la empresa nacional del litio, en este mismo momento, estimado amigo, yo los invito a que busquen en Google, se están desarrollando varias alternativas para reemplazar al litio. Una de ellas la está desarrollando Elon Musk, otra la están desarrollando en Japón la firma esta de automóviles Toyota, que están desarrollando un motor a explosión fantástico que funciona con hidrógeno y que no produce contaminación y que tiene una serie de ventajas sobre los autos eléctricos. Hay baterías con otro principio que el litio, así que mientras discutimos lo del litio nos vamos a quedar sin negocio, Sí. en una de estas. Yo más adelante te doy los números del litio versus el cobre, que es interesante, pero en el marco de la reforma tributaria. Ahora, con respecto a este leve cambio, tú tienes razón, es leve. Hay un giro, ganó el socialismo democrático, no es que ganó contundentemente, no fue una goleada, pero efectivamente en el cambio ministerial y en la subsecretaría hay un leve giro hacia el socialismo democrático, especialmente en el Partido Socialista. De los 24 ministerios sacó a 5, y de esos 5, 4 prácticamente son nuevos ministros de la ex concertación. En la subsecretaría se cambiaron un tercio de los subsecretarios, y los números son así, son leves, pero hay efectivamente un cambio. Por ejemplo, ahora en la subsecretaría el socialismo democrático pasó de 5 a 11, Apruebo Dignidad bajó de 25 a 18, específicamente el Partido Socialista subió de 3 a 6, el PPD de 2 a 3, y el Partido Liberal, que quedó sin ministerio, subió de 0 a 2. Hay ese leve cambio, y los números en los ministerios lo mismo. Apruebo Dignidad tenía 10, ahora tiene 6. Socialismo Democrático pasó de 7 ministerios a 11, independientes pasaron de 7 a 8. O sea, uno ve que este barco, este avión, varios hacen esa analogía, Fernando, entre el avión, los trenes, el barco, pero el punto es que el gobierno levemente está girando, a lo mejor de tanto sumar esos giros, efectivamente al final de este gobierno, o más entrado en el segundo año, el tercer año, uno ve un cambio de giro, un cambio importante. Por el momento son estos vaivenes para poder sacarse las turbulencias de encima. Ahora, puntualmente con los cambios, los ministros peor evaluados
eran los ministros sectoriales que tienen que ver directamente con la gestión, que tanto enarbola hoy el presidente Boric y además su ministra vocera de gobierno Vallejo. Educación, agricultura, transporte, etc. Ninguno de esos, vivienda también, Carlos Montes, ninguno de esos son los ministerios que cambió. Incluso algunos hacen notar que pareciera ser que todo esto fue para poder cambiar Cancillería, que estaba haciendo agua, y hacer el resto de los cambios en deporte, en cultura, en ciencia, que no tiene mucha importancia porque eso no... Todos los ministerios pueden ser importantes relativamente, pero que le cambien realmente la vida a los ciudadanos por una mejor gestión en las prioridades y urgencias de hoy en día, no tiene que ver con esos ministerios. Cancillería tenía un enredo, además de disputas internas tremendas. ¿Y por qué se ha puesto tanto el acento en Cancillería? Porque Cancillería era un ministerio bastante profesional en los distintos gobiernos de la concertación e incluso con la nueva mayoría. Pero este gobierno entró con un grupo que se llama la nueva política exterior. Todo esto que hemos nombrado, la política turquesa, la política feminista, inclusiva, no discriminatoria, todos esos conceptos tan progresistas y que nadie entiende mucho, los reunía un equipo que fue el que entró principalmente a Cancillería. ¿Qué es lo que existía antes en Cancillería? Un equipo bastante profesional de políticos y además de cancilleres y además de diplomáticos de carrera que se llamaba Foro Permanente de Política Exterior. Ese equipo fue atomizado, fue expulsado de la Cancillería y por eso se ha puesto tanto énfasis en el cambio con la llegada de Alberto Van Klaveren, porque es como el triunfo de la sensatez. De la sensatez y de la antigua Cancillería que tenía prestigio también a nivel internacional. Hay que ver, eso sí, cómo se restablece. Ahora, todos dicen, bueno, en Cancillería fue notorio como el presidente Boric golpeó la mesa, sacando no solamente a la canciller, sino que al subsecretario Humada, a la subsecretaria también. Pero el problema es que el enredo en Cancillería lo produjo el mismo gobierno. Eso es lo que te iba a decir. Ellos están resolviendo un problema que crearon ellos. No es que ellos asumieron un ministerio en grandes problemas. Eso es lo que he comentado ayer en el sentido de que esta señora que estaba de canciller, ¿cómo se llama? No, ya se me olvidó incluso. Urrejola. Yo no sé qué pinta ese grupo de gente que dices tú que llegó con esa serie de imbecilidades, porque no hay otra manera de calificar esto de las relaciones exteriores turquesas. Por favor, vayan a bañarse. Pero al final de cuentas los errores los cometió Boric. Sí. Y el pato Ladoa lo pagó la Urrejola. El que había que sacar de todas maneras al señor Ahumada, que francamente ese tipo quería sabotear la viga maestra de la economía chilena, que es el comercio internacional. Y me alegro que haya salido. Vamos a ver quién lo reemplaza. Supongo que Claudia Sangüesa va a poner algún elemento de sensatez. Pero el problema es que las relaciones exteriores en gran parte las está haciendo el propio Boric, con declaraciones completamente tontas. Lo que hizo con el embajador israelita, te juro que yo he revisado, no existe una cosa igual en los anales de la historia diplomática de todos los tiempos, en ninguna parte se había visto semejante brutalidad. Después los comentarios que hizo sobre Perú, puras tonterías. Yo no sé si Von Klaveren podrá tener una manera de taparle la sanguchera al presidente en estas materias, porque eso es lo que se necesita. Pero ahora, lo que se necesita es que yo les cuente de nuestros sponsors que ayudan a hacer posible todavía este programa. Siento una cierta humedad en los pies, está entrando agua al programa, pero en fin. Kame ERP, un software financiero, contable y administrativo para empresas de todos los tamaños y rubros, amigos, para saber si el negocio gana o pierde plata, para decirlo en fácil, como dice Nicole. Cuánto deben los clientes y todos los demás elementos de la contabilidad y de las finanzas, factura electrónica, revisión de estado financiero, control de stock, procesamiento de remuneraciones, todo el paquete completo. Kame ERP se implementa en 2 horas. Continúo con entrenainglés.com, una academia de inglés con profesores de inglés de verdad que hacen clases online y que lo van a dejar a usted realmente con una buena base. No se va a convertir en Shakespeare, pero va a tener una buena base de inglés.
Y no olviden que hay un plan de verano que sigue subsistiendo, 397 lucas, 24 clases, y va a salir, digamos, escribiendo poesía, estimado amigo. No, tanto no. Continúo con Edifito, un software para la administración de edificios, que son entes bastante complicados porque abarcan aspectos físicos, contables, administrativos, personal, millones de cosas. Este software está siendo usado en miles de edificios en toda América Latina, y aquellos que tienen que administrar edificios, les recomiendo que entren al sitio de Edifito. Continúo con inviertanusa.cl. Si usted estaba pensando en comprar alguna propiedad inmobiliaria, una propiedad, todas las propiedades son inmobiliarias en Estados Unidos, inviertanusa.cl le va a ofrecer un portafolio con muchas opciones para que usted se regodee. Le van a abrir cuenta en bancos norteamericanos, le van a conseguir crédito, le van a transmitir la visa de residencia si se quiere ir para allá. Tuti. Además, si tiene algún problema, ellos, aunque ya le vendieron a usted la propiedad, no se van a ir, no va a quedar usted solo, lo van a ayudar a resolverlo si es que hay un problema. Eso solo lo ofrece inviertanusa.cl. Y termino el bloque con el ajedrez. Sí, señores, ajedrez, espacioajedrez.com, que inicia sus cursos en abril, 5 niveles para todas las edades, clases en directo vía Zoom, una vez a la semana, a las 6:30 los niños, a las 8 los papás, las mamás, los adultos, precios súper accesibles, con descuentos si usted como grupo entra como grupo familiar, o sea, el papá con el hijo, la mamá con la hija, lo que sea, y además 6 cuotas sin interés. Yo no sé qué más facilidades se pueden dar, no sé, creo que ninguna más. Volvemos con Nicole. Sí, dale. Te voy a dar una frase a ver qué te suena. Presentes por un mejor futuro. Ese fue la frase, el eslogan, el título que va a acompañar este segundo año de gobierno, y que se estrenó el 11 de marzo con una gráfica del sur y del norte en la celebración del primer año de gobierno. Ahora, varios analistas dicen, bueno, este segundo año sigue siendo una incógnita del rumbo que va a tomar, cómo van a tomar posición los nuevos ministros que son más afines a lo que fue la concertación, pero además con un proceso constituyente en la mitad, con elecciones para consejeros constitucionales. Por mientras, el gobierno está preocupado de hacer un nuevo relato con este presente por un mejor futuro. Un diseño, leyendo ayer, un diseño que pretende mostrar a un presidente más maduro, distinto, con muchas salidas a terreno, abrazando a los niños, abrazando a la gente, y además repitiendo el concepto de que este gobierno quiere avanzar en un estado de bienestar. Y acá entramos en un tema bastante amplio, donde creo que acá la derecha o la centro derecha va a tener harto que trabajar, porque leyendo opiniones y respuestas, y lo hemos hablado muchas veces en el programa, el estado de bienestar, tal cual como se hizo en Europa, tuvo distintos matices, tuvo distintos alcances y por lo demás quebraron. Pero para el gobierno, llamar a construir un estado de bienestar también significa aglutinar parte de la centroizquierda que ya no se siente parte del gobierno, o del votante de la centroizquierda, en el cual a lo mejor en distintos matices sí se siente partícipe de poder crear un estado de bienestar, también sin entender mucho qué significa, porque las personas no significa. No significa nada, mucho. No significa absolutamente nada, es una estupidez nomás. Ahora, si en serio quieren ofrecer algún bienestar, partan por lo primero que requiere el bienestar, por la seguridad. El bienestar de salir a la calle, que no te va a llegar un balazo. Hoy, en la mañana de este día en que estamos grabando el programa, en el edificio donde vive la persona que hace la parte técnica de este programa, uno de sus vecinos lo asaltaron y lo balearon. Salió en la televisión. Bueno, dennos el bienestar primero de que vamos a salir a la calle, que no nos va a llegar un balazo, que no nos van a tirar un auto encima, que no nos van a entrar a cuchillar a la casa, que si viajamos al sur no nos van a quemar, o nos van a disparar, o nos van a matar, o nos van a lesionar, o qué sé yo. Partan por ahí. Y luego vamos viendo. Después pueden crecer la economía, cosa que tengamos pega.
Una vez que tengamos pega, veamos si el país crece y tenemos un excedente. Una vez que tenemos un excedente, a lo mejor empezamos a pensar en eso que se llama bienestar, que ya es algo más que sobrevivir, es estar cómodo, ¿no es cierto? El bienestar es estar cómodo. Pero eso supone varios pisos para arriba y no hemos empezado ni siquiera con el primer piso, que es la seguridad. Fuera de eso, es una frase. Ahora, el gobierno, con el ministro de Cultura, que es Jaime de Aguirre, que fue el compositor de la canción esta de Parte del no, de la campaña del del no. no, que es un tipo creativo, capaz que lo van a tener bien a mano para inventar cosas publicitarias, porque es un experto. Jaime de Aguirre compuso no solo ese, sino que montones de jingles publicitarios que usted debe haber escuchado, algunos muy buenos, muy pegajosos, el gallo es talentoso. En una de esas, por eso lo nombraron ministro de Cultura, para tenerlo a mano con un telefonazo. Oye, Jaime, oye, ¿por qué no te componí un jingle sobre el estado de bienestar, oye? Una cosa así. Claro. Ahora, Jaime de Aguirre principalmente viene además para poder construir todo lo que está tratando de implementar el gobierno con respecto a los 50 años del golpe militar. Desde el año pasado que se están preparando, porque eso le da reimpulso a este gobierno, le da reimpulso también a sus votantes, volver a revivir una vez más sí, lo que ocurrió hace 50 años atrás, en 1973, porque sin eso no viven. Y Jaime de Aguirre, en parte, gran parte en realidad, viene a poder levantar ese relato y levantar esa conmemoración para que el gobierno pueda sacar réditos de eso, porque no lo hacen porque quieren, sino que simplemente porque ven una ganancia política también en años de elecciones. Ahora, a pesar de todo el talento de Jaime de Aguirre, al cual le tengo respeto, sé cómo compone, lo he escuchado, hemos conversado alguna vez sobre su manera de componer, pero cualquier cosa que componga, dado que los tiempos cambiaron, va a sonar a marcha fúnebre. Va a sonar así como sea. Ahora, está bien que me parece súper bien que hayas recordado esto, porque fíjate que otra variante de la izquierda eterna es la victimización y usar a los muertos y usar a los mártires del pasado. Igual que en Rusia todavía tienen el cadáver de Lenin, que cada 3 meses lo tienen que pegotear de nuevo, maquillar y ponerle duco en algunas partes que se le empiezan a caer los dedos, y lo tienen que mantener para que la gente vaya a ver a ese monstruo que era, porque era un monstruo, menos monstruo que el de Stalin, pero monstruo también, y lo tienen ahí. Y ahora fíjate que en un plano anecdótico la victimización consiste en que varios ministros se supone que salieron porque fueron víctimas de eso que los ciúticos llaman el bullying. No pueden decir el matonaje, que es la palabra en español, sino que el bullying. Ahora resulta que si a un político lo critican, que es una cosa normal de todos los tiempos, que si lo pelan, que es una cosa normal no solo para los políticos, sino que para todos ciudadanos que somos víctimas de la maledicencia, la envidia, los comentarios desagradables, todo el mundo lo sufre, pero si le ocurre a alguien del gobierno, es un bullying. Les están haciendo bullying. Le hicieron bullying a Nada, le hicieron un bullying a la Orrejola, le hacen bullying al presidente, le hacen bullying a Lavallejo, le hacen bullying a todo el mundo. Fíjate, viven victimizados esta pobre gente. Bueno. ¿Sabes por qué se abrió tanto el espacio con respecto al bullying? Porque otros gobiernos han tenido, sobre todo Sebastián Piñera, en su último gobierno, que tuvo tantos problemas para cambiar de equipo, porque no había personas que quisieran entrar a ese gobierno también. Pero el punto es que acá se abrió el espacio para poder hablar del bullying, porque efectivamente fue muy poco claro el criterio que se utilizó para el cambio de gabinete. Así fue como el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, del Partido Liberal, dijo que hasta el viernes a las 12 del día o 1 de la tarde, el cambio de gabinete fue alrededor de las 3 de la tarde, 2:30 por ahí, dijo que lo habían ratificado en su cargo y que le avisaron de repente en ese horario que salía. Entonces, cuando los criterios no son técnicos, es decir, gestión, sino que más bien una negociación, efectivamente se abre mucho más espacio para decir que acá, no sé si el bullying, pero la conveniencia política o el lobby político de cada lote tuvo mayor injerencia. Porque, por ejemplo, mira, Fernando, no salió el ministro de Educación, y esto no tiene nada que ver con la tonta pelea con la diputada del Frente Verde. No, el Frente Verde, le digo, porque ya ni siquiera sé en lo que cree. Esa tonta disputa que tanto hablaron el feminismo no tiene que ver, pero sí tiene que ver
con que el ministro Ávila no es la persona para hacer frente a la gran crisis educacional que vive este país con el ausentismo, descolarización y sobre todo con la violencia, porque al final han avalado la violencia. Entonces, ¿dónde está la gestión del ministro Ávila? Nulo. Mira lo que pasa con Carlos Montes, uno de los ministros mejor evaluados, pero es porque está callado. Tú sabes que salió un estudio hace pocos días haciendo una estadística que entre el año 2011 y 2021, es decir, 10 años, se han entregado mensualmente en promedio en todos los gobiernos 5.639 viviendas. Y Carlos Montes bajó esa cifra a 3.456 viviendas para personas vulnerables. Es decir, cayó un 40% su gestión medida por entrega de viviendas mensuales. Entonces, si hablamos de gestión, saquemos a los ministros que corresponden, como también el de Agricultura, que habla de soberanía alimenticia, pero no fue capaz de asegurar los fertilizantes, ni siquiera fue capaz de asegurar que la gente pueda cosechar con la seguridad que corresponde. Entonces, por eso mismo es que hoy se ha dado filtraciones de audio en que la presidenta del Partido Socialista no estaba de acuerdo con la salida, por ejemplo, del ministro de Obras Públicas y así sucesivamente, porque este gobierno abre la cancha para eso. Bueno, ya no sé qué decirte. No sé qué decirte respecto a la incompetencia universal que reina. Yo supongo que las subsecretarias que pusieron un montón de señoritas, señoras, un matriarcado, a lo mejor van a hacer la pega. Los subsecretarios a veces son los que hacen la pega, los ministerios, no los ministros. Los ministros operan precisamente como piezas políticas. Ponemos o sacamos a alguien por razones políticas, pero el que hace la pega es el subsecretario. Puede ser. Espero que sí. La inoperancia es muy grande. Yo no sé si vale la pena insistir en eso. Es un gobierno de charlatanes, de cantinfla, de ¿cómo es? El presente para el futuro para el presente. Podían ponerlo al revés, lo mismo. Sí, estas frases se pueden ordenar al gusto del consumidor. Miremos al pasado para ir al futuro. No, a ver, miremos al futuro para entender el pasado. No, digamos, miremos el futuro y el pasado para entender el presente. Da lo mismo. Cualquiera le sirve, ¿no? Cualquiera sirve. ¿Cuántas chapitas? Se corren las chapitas y da lo mismo. Hablar tonterías, digamos, usted puede, como son tonterías, usted las puede poner como quiere. Amigos, esto que les voy a decir no es ninguna tontería, es algo importante para ustedes. La editorial Edisur les está ofreciendo montones de opciones de títulos importantes, como este conjunto que lo han llamado, de 3 libros, que lo han llamado Colección Liderazgo, con 3 obras importantes. Aquí está El arte de la guerra, de un chino que se llama, ¿cómo se llama este chino? Sun Tzu, el famoso Sun Tzu. Después tenemos El príncipe del señor Niccolo Maquiavelo, uno de los tipos más mal entendidos en la historia universal. Todos creen que Maquiavelo hizo una especie de manual de cortapalos para portarse mal, para dejar la crema. No, tiene nada que ver. Y el libro de los 5 anillos de un japonés. Este caballero se llama Miyamoto Musashi. Bueno, libros que tienen que ver con estrategias, con, bueno, como dice aquí, liderazgo, de algún modo es eso. Pero hay muchos otros conjuntos de libros en Edisur relativos a distintos temas, libros individuales. Vaya a Compañía 1025, échese una mirada, entreténgase viendo libros, precios estupendos, los libros bien hechos, etcétera. Edisur. Continúo con AutoWolf, que ya se llevaron mi auto y lo están arreglando, Nicole. No sé cómo va a quedar, se los voy a mostrar. Voy a sacarle una foto para que vean cómo dejan un auto viejo, viejo, viejo. Tú lo viste alguna vez, realmente era para llorar a grito, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, vamos a ver cómo queda. Era una caricatura. Era casi una caricatura de auto. Autowolf.cl, van a su casa en 24 horas, hacen todo lo que tienen que hacer para que su carrocería quede bien. En el caso mío se lo llevaron porque realmente necesitaba del pabellón de urgencia, pero son unos pocos días nada más. Autowolf.cl, estimados amigos. Y termino este bloque con kmmillas.cl, donde usted, como sabe, va y vende las millas que tiene acumuladas por sus vuelos. Si no las va a usar, no olvide que no se conservan indefinidamente y que de repente desaparecen y usted se queda marcando ocupado. Vaya a kmmillas.cl y conviértalas en dinero. Volvemos con Nicole. ¿En qué estábamos? En la charlatanería que no va a ningún lado. La charlatanería, que creo que es parte también de lo que viene con la reforma tributaria, porque
en este ir y venir del gobierno, primero con la respuesta que hubo hacia la derecha, o quienes votaron en contra, y luego cuál iba a ser el diseño. Y se desechó que se iba a insistir por el Senado durante el fin de semana porque se iba a preparar un nuevo proyecto, pero resulta que ahora el ministro Marcel dice que no se ha desechado insistir en el Senado. Ambas respuestas son diametralmente distintas, porque insistir en el Senado significa insistir con el mismo proyecto que fue rechazado y que ha sido rechazado también por economistas, por exministros, por las pymes, etc. Y ir por otra vía, es decir, preparar un nuevo proyecto, significa abrir la mesa de diálogo, abrir la puerta a lo que ellos decían, que ahora sí que iban a conversar con distintos actores. Como no está definido, no sabemos si van a dialogar o no. Como sea, como les gusta decir que dialogan, yo les quería hacer un poquito de memoria con respecto a la trayectoria que siguió el desarrollo de esta reforma tributaria, porque ahora se habló de que la CPC se iba a reunir con el presidente Boric luego, el martes. Yo no sé si efectivamente hoy se va a efectuar esa reunión, una reunión que están pidiendo desde el 15 de diciembre. Pero como sea, cuando el gobierno comenzó con el desarrollo de la reforma tributaria, lo primero que dijo Marcel, y me extraña mucho que no lo hayan recordado este fin de semana, dijo que la reforma tributaria comenzaba con los diálogos sociales. Si ustedes hacen Google van a ver todo lo que el énfasis que puso Marcel, también la subsecretaria Claudia Sangüesa, que fue la que se fue a la Cancillería y reemplazó a Ahumada. Entre paréntesis, fue un reemplazo de Frente Amplio por Frente Amplio. Yo no sé si Sangüesa piensa muy distinto al señor Ahumada, pero vamos a ver. El punto es que se realizaron esos diálogos. Y el 30 de junio, el ministro Marcel informó el cierre de los diálogos y dijo que estaba muy contento porque por primera vez en la historia de Chile se habían realizado diálogos abiertos y transparentes con respecto a la reforma tributaria. Cosa que no fue así porque las pymes, que estaban sentadas en la mesa también de estos diálogos, se retiraron diciendo que nunca fueron escuchadas y que por la prensa se enteraron que el ministro iba a presentar una reforma tributaria y que no tienen idea si se recogieron o no las propuestas que ellos habían conversado en estas mesas de diálogo. Entonces, al final de cuentas, todo este tema famoso de los diálogos, que ahora vuelven a levantar y a reanimar como si fuera algo novedoso, lo vienen haciendo desde el año pasado con la reforma tributaria. El punto es que les sirve de estrategia para decir que la reforma que están presentando fue consensuada con los diferentes actores, cuando en realidad hacen pirotecnia de diálogo, se juntan con distintas personas, pero al final presentan la reforma que tienen en mente. Por supuesto, sí, ellos tienen la verdad revelada, se las entregaron en el monte Sinaí por segunda vez, vino Yahvé y entregó, pero esta vez no al pueblo judío, sino que al pueblo progresista le entregó la verdad en todas las órdenes, las materias, eso no va a cambiar. Ahora, yo entiendo que hay una tentación en ciertos sectores del gobierno, no sé si eso incluye el presidente, de provocar una situación crítica, ir de nuevo con el mismo proyecto, que se lo van a rechazar, entonces empiezan a aparecer los culpables y empiezan a indicar con el dedo. Ya indicaron a Piñera, ahora mañana pueden indicar al Senado. En las palabras de Boric respecto a la CAE, ya me parece a mí que está diciendo no puede hacer nada porque no hay plata, como me parece a mí, como para incentivar la movilización de los estudiantes que vayan a reclamar de que la derecha reaccionaria y los nostálgicos de la dictadura les están impidiendo a ellos, pobrecitos, con su carga académica, además no pueden pagar. Hay una tentación de llevar las cosas otra vez al plano crítico, un poco parecido a la cuestión insurreccional que vimos hace 3 años. De ahí está también el discurso del señor Telier de las movilizaciones. Hay varios sectores dentro del sistema del mundo progresista que están por jugársela de esa manera. Sí. Cuidado con eso, amigos, porque esta vez no va a ser lo mismo que la vez pasada. No va a ser lo mismo. Los que están jugando con esa idea están jugando con fuego, están jugando con fósforo blanco, tengan mucho cuidado. Esta vez no va a ser así. Si sacan a la gente a las calles, si sacan a estudiantes, si sacan a gremios, si tratan otra vez de crear una situación de conmoción pública, aunque aparentemente tienen el apoyo del gobierno, pero no tienen el apoyo de todo el Estado. Lo dejo ahí nomás
lo que estoy explicando y punto, ustedes saquen sus conclusiones. Vamos a ver si predomina un poco realismo y sensatez o predomina este aire de caput, o sea, de lleguemos hasta el final y dejemos la crema y veamos qué pasa, mañana vemos. Vamos a ver. Claro, porque además es muy sencillo levantar la voz y decir que quienes rechazaron la reforma tributaria no quieren dar los recursos suficientes para eliminar las listas de espera, más seguridad, toda esa lista que son las urgencias de las personas, la pensión garantizada universal. Pero lo interesante es que le respondieron al gobierno técnicamente. Por ejemplo, la famosa frase de que hay que financiar la pensión garantizada universal, pero resulta que varios economistas y ex secretarios de Hacienda dijeron que la pensión garantizada universal, por lo menos este año, está financiada y sí puede llegar a 240.000 pesos. 250.000 es el objetivo del gobierno, pero el financiamiento para la pensión garantizada universal está. Luego surgieron voces, como por ejemplo el ex subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico, diciendo que el gobierno tiene que buscar otras vías de financiamiento porque las hay. Ahí es donde surge el tema del litio, Fernando. Quizás lo voy a dejar para otro programa porque quiero avanzar en otros temas, pero con respecto al litio, el subsecretario y otros economistas sacaron el cálculo de cuánto le podría entregar al fisco el litio por explotación de este mineral. Y resulta que Marcel dice, no, porque no son recursos estables, son recursos que dependen de la cotización y de cuánto tenga demanda el litio. Ok, pero en la actualidad y para las proyecciones, el litio sí le podría estar entregando los recursos suficientes al Estado para financiar varias de esas políticas que ellos dicen que no tienen dinero. Y en tercer lugar, y esto es bien específico, pero me parece sumamente interesante para que no queden las cosas dando vuelta, toda esa amenaza del gobierno y del propio ministro Marcel hablando de que ganaron los evasores y a quienes les gustan evadir impuestos, sí. Resulta que le respondieron, y esto la gente no lo sabe y a mí me parece interesante que lo sepa, porque un experto tributarista dice, momentito, el Servicio de Impuestos Internos sí tiene las herramientas suficientes anti-elusión. El problema es que el Servicio de Impuestos Internos utiliza esas herramientas arbitrariamente. ¿Qué quiere decir con esto? La norma general anti-ilusión, que fue una norma que se implementó en el año 2015, le entregó al Servicio de Impuestos Internos una cantidad importante de herramientas para que pudiera combatir la ilusión. Pero ¿qué pasa? Pasa lo mismo que pasa con el resto de varios organismos públicos que debieran ser independientes al gobierno de turno, que deberían tener mayor autonomía. El Servicio de Impuestos Internos no lo tiene. Entonces, cuando quiere utilizar esta norma general anti-ilusión, la usa arbitrariamente y con cierto sesgo. El claro ejemplo y más patente que refleja esto fue con el financiamiento de la política. Cuando el Servicio de Impuestos Internos dijo, no nos vamos a querellar, ¿qué es lo que dijo la Fiscalía Nacional? Si el Servicio de Impuestos Internos no se querella, nosotros no podemos investigar. Ahí tienen un ejemplo de cuando el Servicio de Impuestos Internos no quiere utilizar las herramientas que en 2015 se le entregó por ley. Permíteme hacer una pequeña pausa por el momento. ¿En qué estábamos? Volvamos a la norma general anti-ilusión que actualmente tiene el Servicio de Impuestos Internos. ¿Por qué este tema es importante? Porque parte del rechazo a la reforma tributaria que levantaron varios expertos tributaristas tiene que ver con que la reforma tributaria dejaba a las personas y a las empresas a merced de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, porque esta reforma introducía incentivos pecuniarios asociados a recaudación y además le entregaba una facultad para determinar por sí mismo, es decir, un funcionario del Servicio de Impuestos Internos podría determinar por sí mismo si es que un comportamiento es o no elusivo. Entonces, al final... Tengo que pausar de nuevo. Perdona las interrupciones, pero habían algunas urgencias que tenía que atender acá en mi casa. Bueno, termine su... Bueno, retomamos. Simplemente para decir que si ustedes se pueden imaginar este cuadro con funcionarios del Servicio de Impuestos Internos siendo juez y parte y teniendo atribuciones que van más allá de lo que se considera necesario para poder evitar
elusiones en los contribuyentes chilenos. Entonces, ahí está el punto. Algunos decían, pasa incluso a llevar el derecho constitucional de las personas en poder defenderse ante el Servicio de Impuestos Internos. Tener una especie como de Gestapo de Servicio de Impuestos Internos hubiera sido tremendamente nocivo por la arbitrariedad que tiene este organismo. Bueno, en esto, como en todo, se manifiesta el mecanismo mental de las izquierdas, que consiste en atribuir responsabilidades a otros, y esto funciona, por un lado, victimizándose, y la victimización supone que hay victimarios. Entonces, si una ley no funciona, es porque hay un victimario, hay un tipo malo, Piñera. Luego, el día de mañana va a ser no un tipo malo, sino que una asamblea mala, el Senado. Después, si un ministro sale, no es porque sea un pelotudo, sino porque sufrió bullying. Y así sucesivamente, el mismo mecanismo infantil, esto es de la mentalidad infantil del yo no fui, fue él, que permea el pensamiento, si podemos así llamarlo, las fantasías oníricas, eróticas, no sé, de estas personas, de las cuales lo más que podemos esperar, estimadas amigas y amigos, es que en medio de estos vaivenes el país llegue en 3 años más todavía flotando. Es todo lo que podemos esperar. No va a ir a ninguna parte. No va a ir a ninguna parte. Este país no va a crecer. El tema de la educación no lo va a resolver nadie. No solamente no lo va a resolver este caballero que está ahora, sino que no lo resolvería ni siquiera ni Platón. O sea, no lo resuelve ni nadie, porque supone una serie de medidas de un nivel de exigencia disciplinaria que no me imagino que este país, estas generaciones pudieran resistir, porque estamos viviendo una generación de estudiantes que al primer libro que les cae por encima para estudiarlo se quejan de la carga académica. Nunca se había visto una cosa igual en los colegios y en las universidades como se ve ahora. Nunca se había visto profesores que van a hacer adoctrinamiento sobre los géneros sexuales, incluso niños de 5 o 6 años. Nunca se había visto el nivel de paros, etc. En otras palabras, nunca se había visto un cuadro como este y nadie lo va a resolver. Entonces, ¿qué hacen? Hablan. ¿Qué podemos esperar nosotros los ciudadanos? Que no terminen de hundir el barco, que no le hagan más forados. Por favorcito, no le hagan más agujeros al barco. Es todo lo que podemos esperar. El día de mañana, cuando echemos a esta gente en una votación, tendremos que poner a alguien que recoja los platos rotos, que reconstruye, va a ser doloroso, y ahí van a empezar las exigencias. Fíjate lo que pasa en Francia ahora. Macron quiso postergar apenas 2 años la edad de jubilación, 2 años. Los franceses se jubilan muy temprano. Y la gente enfurecida, porque la gente piensa miopemente, porque en promedio la gente no es muy lista, en su interés de ahora, no piensa en el conjunto, no piensa en las consecuencias. Entonces me están quitando 2 años, yo quiero mi retraite, como se dice, la pensión, la jubilación ahora y no en 2 años más. Lo mismo va a suceder cuando llegue un gobierno acá en Chile, Nicole, a recoger los platos rotos. Las medidas que se van a tener que tomar van a ser difíciles, porque tenemos una población que se acostumbró a estos discursos del estado de bienestar, de los bonos de verano, invierno, verano, primavera, otoño, fin a la carga académica, pensiones garantizadas, jubilaciones garantizadas, todas esas cosas. Eso yo creo que va a ser la peor herencia que va a dejar este régimen, Nicole, va a ser esta cultura del parasitismo, el regalo, el mínimo esfuerzo y el bienestar. Yo no sé cómo este país se va a levantar con gente que se ha criado, y ya son 2 generaciones que van así, de esta manera. Oye, dos cosas. Eso me recuerda a lo que me estás preguntando con respecto a la corrección política también, el discurso, para que me recuerde hablar de la entrega de los Óscares. Tú sabes que en Francia el proyecto de Macron fue aprobado por el Senado. Aprobado, sí. Simplemente la edad se subió de 62 a 64 y además el mínimo de años de trabajo también se subió con una reforma que espera recién entrar en vigencia para el año 2026-2027. Pero una gran lección, porque el Senado la aprobó a pesar de que las movilizaciones en la calle no han
parado. Ahora, todavía le queda a Macron la segunda cámara en el Parlamento, es decir, la especie de Cámara de Diputados que existe en Francia, pero me parece que es una lección primaria de cómo, a pesar de que las movilizaciones de los sindicatos han estado en las calles permanentemente, con fluctuaciones, algunas más masivas, otras menos masivas, el Senado lo aprobó. ¿Y por qué? Porque es inviable mantener un sistema de pensiones financiado para que las personas se jubilen a los 62 años con mínimos años de trabajo y además con un envejecimiento de la población. Y nosotros vamos camino a eso y estamos perdiendo tiempo porque resulta que estamos teniendo una discusión anacrónica con la reforma de pensiones del gobierno, que quiere volver a un sistema de reparto que con el envejecimiento de esta población es inviable, no solamente inviable políticamente por el tema de que queda una proporción inimaginable de millones de dólares en manos de gobiernos de turno, sino que también porque desde el punto de vista del recurso humano del país es inviable porque nuestra población está envejeciendo cada día más. Y lo único que nadie se atreve a discutir es lo más importante, retrasar la edad de jubilación. Hoy en día, si usted lo piensa, una persona a los 60 años, hoy los 60 son los antiguos 50, una persona a los 60 años le queda por lo menos 10 años de vida de trabajo. Entonces, no estamos discutiendo las cosas. Yo no sé, no lo sabemos, en qué va a terminar la reforma de Macron, que son solo 2 años, es decir, están llegando recién a 64 años. Me parece que tiene los votos para que se la aprueben, pero en parte creo que sí es una lección a propósito de las movilizaciones en la calle presionando al Parlamento, que a pesar de eso el Senado se lo aprobó. Claro que hay un Parlamento francés que tiene un nivel intelectual, digamos, un par de parsecs arriba del de Chile. Macron tampoco es Boris, no creo que estaba en otro nivel, claramente. Habla francés por lo menos. Amigos, no, ce n'est pas facile, ¿eh? Señores, señoras, ce n'est pas facile. Climo, la mejor climatización que usted pueda pedir para su casa, para su oficina, la entrega miclimo.com, dispositivos fantásticos que funcionan todo el año, a la pasadita filtran el aire. Para mí eso es muy importante porque, como ustedes saben, en mi planeta esta cosa de las partículas, entonces bueno, miclimo.com, amigos, cambien su vida en su casa. Continúo con patriciastocker.com, un grupo de profesionales que van a registrar, defender, promover, mantener, renovar su marca comercial para que no llegue ningún fresco a reclamarle a usted después que usted está funcionando, que la marca la registró él y que usted le debe todo el dinero del mundo. patriciastocker.com. Compreoro.com también, el lugar donde usted puede comprar oro y plata en su forma física, los metales preciosos, ya sea en la forma de lingotes o de moneda. El oro viene en lingotes, algunos chiquititos como de este porte, otros más grandes, también en moneda. Les he mostrado varias veces los lingotes de plata también. Una manera de tener en buena reserva, en custodia, una parte de su plata, amigo, porque la tiene esté en su casa, en sus manos, la lleva donde quiera. Y en cualquier parte, si llega una urgencia, usted la puede vender y nadie le va a arriscar la nariz frente al oro y la plata. Es una excelente reserva. Y termino los bloques comerciales con Ángel Hey, el corredor inmobiliario más rápido de Chile. ¿Quiere usted vender en un plazo razonable? Póngase en contacto con Ángel Hey. Estamos llegando al final del programa. Yo sé, me consta, porque conozco cómo trabaja Nicole, que tiene material como para 10 horas más de programa, pero no, 5. Quizás alcanzamos. Por ser a usted, 5 horas más. Dame 2 minutos nomás, porque me preguntabas con respecto a esta generación, y yo te decía, hagamos una comparación con el tema de la entrega de los Óscar, y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, es sumamente interesante, porque mirando la entrega de los Óscares, donde uno se da cuenta que llevan muchos años, donde todo tiene que ser calculado. Yo no voy a hablar de las películas, la calidad de las películas, pero la entrega de los premios también tiene que ver con esto, ¿eh? Todo tiene que ser calculado, políticamente correcto, tiene que ser inclusivo, feminista, la misma cantidad de mujeres, la misma cantidad de hombres, la misma cantidad de negros, si es que se puede decir negro, la misma cantidad de gente con discapacidades distintas, etcétera. Me acordé de una columna que precisamente leí el fin de semana, que hacía una comparación
con un stand-up que hay actualmente en Netflix de Chris Rock. Chris Rock es esta persona, este conductor de los Oscars que recibió el combo y el puñete de Will Smith por decir un chiste sobre su señora. Bueno, en este stand-up, haciendo la comparación con Netflix, por Dios que cuenta con libertad para poder decir lo que hay que decir, el comediante Chris Rock se ríe de estas elites, de estas falsas contradicciones y de lo que él llama la indignación selectiva. Y yo los invito a verlo, quizás no para que lo vean completo, hay veces que se hace un poco largo, pero más que un stand-up comedy, me pareció que es una ironía política muy bien lograda, que contrasta con esta corrección asfixiante de Hollywood, donde en realidad no se está premiando lo mejor, sino que se está haciendo un cálculo de planilla Excel donde tienen que estar los premios perfectamente distribuidos según la lista de inclusión e integración que dice el progresismo de los actores. Ahora, esta extrema sensibilidad de las élites por eliminar la desigualdad y discriminaciones desde el privilegio de la fama y el dinero, vestidas con estos vestidos que valen más que un automóvil o con estas joyas, siempre me parece que al final demuestra la hipocresía de lo que es este discurso progresista, que para muchos se desvinculó de la gente. Es un discurso progresista que nace de gente muy acomodada y de estas élites de izquierda que dicen, bueno, ya no existe la división entre los trabajadores, la clase trabajadora y la clase dominante que era antiguamente, porque eso ha ido cambiando y empezaron a crear este relato que al final te dice cómo tienes que decir las cosas y hacer las cosas. Todos los que hacen prédica y discursos son hipócritas. Partan de esa base, estimados amigos. El tipo que habla de que hay que ser honesto es el que acaba de robarle a alguien. El tipo que habla de la valentía es un cobarde miserable. El tipo que habla del esfuerzo es un flojo, pero ya rematado. Pueden ustedes hacer, rara vez esa relación cambia mucho. Mi padre tenía una frase que no la puedo repetir aquí respecto a los que andan haciendo discursos sobre esto y lo demás allá. Yo no les creo nada. Es un negocio, además Hollywood siempre ha sido un negocio pero a todo trapo, de un oportunismo. Ahora el oportunismo se vistió como discurso progresista, en otros momentos ha sido otras cosas, o sea, siempre ha sido así. Es un negocio, partió Hollywood como negocio y va a terminar, si termina alguna vez como negocio, todo es plata, qué es lo que el público quiere oír, todo. Les voy a contar una cosa que ustedes no sé, hace una anécdota ya que estamos hablando de cine. En los años 40 y 50, cuando apareció un movimiento de unos pelotudos que estaban preocupados del sexo y el erotismo, que es un asunto que no debe preocupar, que una persona inteligente no se preocupa de eso, ni en un sentido ni en el otro, ni como cartucho, ni como estos tipos que andan predicando que hay que, digamos, andar en pelota en las calles. No, uno no le da pelota, es un asunto privado que se realiza de vez en cuando, como ir al baño, como comer, punto. Eso es a mi manera de ver las cosas. Bueno, fíjate que en Hollywood estuvieron dispuestos a que llegara un huevón, con una wincha métrica a medir los escotes de las actrices. Y estuvo Hollywood, sí, señor, si no me creen, lean la historia del cine. Hollywood está dispuesto a cualquier cosa con tal de vender sus productos, que normalmente son una basofia, como ustedes saben. Realmente el cine Hollywood generalmente está hecho pensando en gente con un coeficiente intelectual de 80, más o menos. Y estoy hablando en serio. Así es que ahora estén votados políticamente correctos forma parte de la historia de Hollywood, nada más. Claro. El día de mañana, sí, la gracia y la onda de ser atrevido y audaz van a salir los gallos, digamos, mostrando el poto. Pues, si vende, lo van a hacer. Si no vende, no. Bueno. Oye, volviendo a esta columna, solo recomendarle, es una columna que leí en el Mercurio, es a tan extremo que ha llegado la corrección política que un profesor negro, y eso es interesante porque supuestamente los negros son los que han sido víctimas de la opresión de los blancos en Estados Unidos, estoy hablando precisamente de Estados Unidos. Es tan el extremo de la hipocresía que ha llegado que este profesor escribió un libro que se llama Un profesor negro atrapado en un infierno antirracista, y lo escribió a propósito de lo que vive él en una universidad donde no se puede decir nada y donde la universidad ya no se puede reflexionar, debatir, ya no se puede formar porque simplemente hay que seguir el guión de lo establecido.
Y él mismo, siendo negro, dice, esto no puede ser, esto es asfixiante, esto no tiene nada que ver con los derechos o con todos estos avances que se han logrado en cuanto a la raza negra en Estados Unidos. Es súper interesante porque efectivamente ya pasa a ser una caricatura esto de la defensa de las minorías y de este relato políticamente correcto. Sí, no se puede. No se puede. Pues, como dicen los españoles, en situaciones como esta, ¿lo digo o no lo digo? No, mejor que no. No lo voy a decir. ¿Por qué no? Dilo, has dicho cosas peores, dilo. Pues tú, pero pues cuando los españoles están frente a cosas insoportables, dicen pues que les den por culo. Y eso, estimado amigo, bueno, se ha terminado el programa. Me van a retar, por supuesto, y van a llegar unas señoras con los ojos. Políticamente incorrecto. Ya. La otra vez me retaron porque estaba regando. Políticamente es incorrecto regar porque los pobladores se quedan sin agua. Bueno, hemos llegado a ese nivel. Ya, suficiente, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana y el jueves nuevamente con Nicole Rodríguez. Chao, chao.